¿Qué tal? Buen día, mi nombre es José Alfredo Díaz González. Yo soy abogado, soy maestro en Derecho Civil y Familiar y actualmente también funjo como consejero del Consejo de Participación Ciudadana de Bienestar Animal. El día de hoy el tema que nos ocupa es referente a los derechos laborales de los animales trabajadores en la legislación de México. Ok. Bueno, como introducción podemos mencionar que desde tiempos ancestrales los animales han auxiliado al ser humano en diversas actividades, siendo algunas de estas como la caza, la protección de los asentamientos de los seres humanos, así como en fechas más recientes inclusive a explorar el espacio. Si bien es cierto, hay que ajustarnos a la premisa formulada por San Francisco de Asís, personaje que nos decía que, bueno, el ser humano puede emplear a los animales siempre y cuando no exista un mejor método o medio que nos pueda dar los mismos resultados. En este caso, desde este momento se hace patente que, bueno, los animales de tracción, los animales empleados en corporaciones de seguridad, no van a ser contemplados como animales trabajadores, ya que ciñéndonos en esta premisa, pues estos ya han encontrado un mejor medio. Para esta investigación vamos a considerar como animales trabajadores a los animales que prestan su trabajo en terapia tanto física como psicológica. Ahora bien, con esto llegamos a la interrogante. ¿Se puede regular el trabajo que presta el animal trabajador? Y pues podemos decir de primera instancia que en la realidad social se ha visto que los animales pues han sido empleados para diversos trabajos, como en este caso las terapias. Si bien es cierto, desde una concepción abolicionista, este tema tal vez llega a colisionar, pues esta teoría incluso llega a propugnar porque ya no se siga perpetuando la domesticación de los animales. Pero si bien es cierto y nosotros nos adherimos a la teoría de la zoopolis, pues resulta ser que los animales en compañía, al ser miembros de la comunidad política, pues estos deben de estar también involucrados en los acuerdos que se lleguen a tomar, por lo tanto, pues se deben de regular sus derechos. Si bien es cierto, también es importante precisar que históricamente se ha empleado el trabajo de los animales en instituciones de salud mental. Como ejemplo, podemos tener instituciones mentales de Reino Unido. Asimismo, también es importante precisar que el psicólogo Boris Levinson, con su perro Jingles, empezó a tratar, o bueno, más bien, él veía la convivencia que había entre un niño con autismo y el perro, y derivado de ello, en los años 60, publica un libro titulado Psicoterapia Infantil Asistida con Animales. Ahora bien, derivado de esta situación, nosotros nos podemos interrogar, ¿puede existir la capacidad de goce en el animal trabajador para celebrar un contrato individual de trabajo? Pues bueno, si nosotros nos apegamos a una teoría contractualista, obviamente esta nos va a decir que no. Nos va a decir que el animal, al no ser un ente racional que pueda participar en la elaboración del contrato social, por consiguiente no tendría derechos, ni mucho menos el beneficio de gozar de este contrato social. Por otro lado, también, si nos remitimos a la teoría del contrato, sabemos que existen ciertos elementos para que en este caso el contrato pueda surgir a la vida jurídica. En este caso, uno de los elementos es el consentimiento, un elemento de existencia, el cual posiblemente el animal no pudiese materializar. Por otro lado, tenemos también dos obstáculos a los cuales se tendría que enfrentar el animal trabajador. En este caso, y el primero de ellos es que la legislación civil a la fecha sigue cosificando a los animales y en consecuencia los relega a un estatus jurídico de bienes muebles. Por otra parte, el segundo obstáculo sería que el animal, aun siendo reconocido como sujeto de derechos, este no podría materializar su consentimiento. Sin embargo, vale la pena preguntarse, ¿estos dos obstáculos no podrían ser flanqueados? Ahora bien, con referencia a la cosificación que da la legislación civil, pues nosotros podemos empezar a apreciar que existen instrumentos jurídicos como la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como la Ley de Bienestar Animal del Estado de Puebla, que de manera implícita o explícita reconocen la cualidad de dignidad en estos animales. Por otra parte, también tenemos que el amparo directo 454, diagonal 2011, resuelto por el 11º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, ha resuelto que los animales de compañía resultan ser miembros de la familia multiespecie. Por otro lado, si empleamos la teoría del interés, vemos que el elemento de sintiencia, el cual es inherente del animal, porque se ha declarado incluso en instrumentos científicos como la Declaración de Cambridge, nos sustentan que estos animales, por esa cualidad de sintiencia, deben de contar con derechos. Sin mencionar que al menos aquí en algunas legislaciones de México se han tipificado los delitos en contra de los animales, entendiendo que aquí el bien jurídicamente tutelado es la vida, la integridad y la libertad del animal. En este caso, se están reconociendo ciertos derechos en favor de los animales y con esto propiamente, pues los animales pudiesen salir de la cosificación a la que las relega las legislaciones civiles. Por otra parte, tenemos que el animal pudiese materializar su consentimiento y llegamos a la conclusión que sí, pues en este caso y al menos en lo que respecta a México, tenemos la Ley Federal del Trabajo, la cual en su título quinto bis nos menciona acerca del trabajo de los menores. Y en este caso nos dice que el patrón se puede servir del trabajo de mayores de 15 años
y menores de 18 años. ¿A través de qué? Del consentimiento o la autorización que en este caso emita su tutor o el tribunal, entendiendo que si el animal en compañía ya es considerado como miembro de la familia multiespecie, su tutor bien pudiese emitir este consentimiento. Por ende, el animal se pudiese ver involucrado, en este caso en relaciones individuales de trabajo, y por consecuencia, pues que se le reconozcan ciertos derechos laborales. Ahora bien, también cabe precisar que en la Ley de Bienestar Animal del Estado de Puebla podemos encontrar ciertos derechos que les asisten a los animales trabajadores. Por otra parte, tenemos obligaciones del propietario o derechos laborales implícitos. Si bien es cierto, como lo mencionaba, existe la Ley de Bienestar Animal del Estado de Puebla, la cual en su capítulo 4, titulado de las obligaciones e infracciones en materia de bienestar animal, se van precisando algunos. Asimismo, tenemos el capítulo 7, titulado de los animales de trabajo y abastos. En su artículo 34, pues obviamente nos va dando algunos derechos laborales. Si bien es cierto, de un análisis axiológico, ontológico y epistémico, nosotros podemos llegar a la conclusión que más que ser obligaciones, son realmente derechos laborales en favor de los animales. Pues si bien es cierto, la obligación impuesta a un tercero no es más que el derecho que le asiste a una persona o en este caso a los animales. Por otro lado, también podemos mencionar que el nomen juris de dichos capítulos son obligaciones del propietario. Lo cierto es que, siguiendo el aforismo jurídico, podemos decir las cosas son lo que son y no lo que dicen ser, en este caso resultando ser verdaderos derechos laborales. Ahora bien, de una lectura del artículo 17 de la enunciada ley, podemos encontrar derechos como al alimento, al agua, satisfacer sus necesidades, a cuestiones de higiene, y en el artículo 18, donde ya hablamos acerca de las infracciones, nos dice que no se puede someter a los animales a trabajos, horarios o actividades que sobrepasen su fuerza o capacidad. En este caso ya estamos viendo al menos lo que pudiese ser una jornada laboral. Asimismo, también pues que los animales deben de tener un tratamiento veterinario y que es obligación del propietario, del mal denominado propietario, el cual debe de ser en favor de los animales enfermos o lesionados, equiparando esto a un tipo de seguridad social. Si bien es cierto, el capítulo 7, titulado de los animales de trabajo y abasto, tiene muchas disposiciones aplicables a los animales de carga, también es cierto que en base a un principio pro animal, estos derechos pueden ser contemplados para los animales trabajadores que, bueno, se desempeñan ya sea en labores de terapia física o psicológica, siendo algunos de ellos como estar provisto de los arneses adecuados para la actividad, por ningún motivo podrán ser golpeados, asimismo la jornada de trabajo no será mayor a 8 horas y deberán tener 1 hora de descanso, sin mencionar que los animales enfermos, heridos, las hembras próximas al parto y los animales de edad avanzada pues no pueden ser empleados en el trabajo. Ahora bien, derivado de este análisis, pues tenemos que existen derechos a los alimentos, a la salud, a la vivienda, al salario, a la seguridad e higiene, al trabajo digno, a una jornada laboral, a recibir equipo de protección animal, derechos derivados de la maternidad, derechos derivados de la cesantía y vejez, así como derechos derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades de trabajo. Mas, sin embargo, hace falta reconocer ciertos derechos laborales, como los días de descanso, el tiempo libre, las vacaciones periódicas, la jubilación y la correspondiente pensión por cesantía en edad avanzada, vejez, derivado de riesgos de trabajo o enfermedades de trabajo. Aquí vendría otra cuestión sin duda bastante importante. Pues no podemos replicar los mismos derechos tal y como están establecidos para el ser humano. Y aquí tratamos de ejemplificar. Pues precisamos que si la vida promedio del perro es de 14 años, mientras que la vida promedio del ser humano, al menos aquí en México, es de 75 años, entendemos que la vida promedio del perro representa un 18% de la totalidad de la vida promedio del humano. Por lo tanto, el dotarle de una jornada laboral de 8 horas en relación a la esperanza de vida, pues básicamente sería atentar contra principios de equidad. Ahora bien, si nosotros aceptamos que la totalidad de la vida promedio del perro representa un 19% de la totalidad de la vida promedio del ser humano y empezamos a aplicar reglas aritméticas, podríamos apreciar que la jornada laboral correspondiente para un perro sería de 1 hora y media por día, empezando a vislumbrar que pues existen diferentes retos a los cuales enfrentarnos para tener derechos laborales justos. Finalmente, como conclusión, pues podemos mencionar que los animales trabajadores, más que sopesar estas actividades como una carga o como un trabajo, muchas veces la vislumbran como una actividad recreativa, la cual pues incluso pueden llegar a disfrutar. Y así como lo mencionamos, no toda actividad puede ser incluida como un trabajo, ni mucho menos puede ser amparada por derechos laborales, pues remitiéndonos nuevamente a la premisa, los animales de carga y los animales empleados en corporaciones de seguridad han sido superados por medios tecnológicos.
sin mencionar que pues es necesario propugnar porque los animales cuenten con el mayor cúmulo de derechos laborales reconocidos en favor de las personas. Y asimismo, también empiezan a surgir interrogantes, como en este caso se puede hacer extensiva la seguridad social a los tutores del animal en compañía que presta su trabajo como parte de una familia multiespecie, con lo cual empezamos a ver que existen ciertos retos. Asimismo, no omito mencionar que esta es parte de la bibliografía en la que baso la presente investigación. Por mi parte, es cuanto y espero y les haya agradado esta pequeña exposición. Tenemos a José Alfredo Díaz González, está también Daniel Navarro Sánchez, tenemos a Catherine Guerrero y también a Julio Echeverri. Ahí ya están en pantalla. Un gusto saludarles. Muchas gracias por sus ponencias. Están súper interesantes sus temas. Así que los dejamos en manos de Kiara. Cuando ya faltan unos 5 minutos para que se termine el tiempo, me van a ver aparecer en la pantalla para que podamos ir cerrando ya las ideas. Muchas gracias. Nos vemos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kiara. Soy parte de la Fundación Derecho y Defensa Animal. Primero, agradecerles a todos ustedes por sus ponencias. Fueron muy interesantes y temas sobre los cuales yo no tenía mucho conocimiento. Así que fue muy interesante escucharlas. Primero, me surgieron algunas preguntas a José Alfredo Díaz. Su ponencia fue sobre derechos laborales de los animales trabajadores en la legislación de México. Y me gustaría saber si podría como ahondar más en los beneficios que trae esta visión de obligaciones que aparecía en la ley, transformada a derechos laborales para los animales. Y si considera que en algún momento tal vez debería dejar de utilizarse animales en terapia u otras actividades laborales. Bueno, básicamente eso lo menciono en mi ponencia. Si nosotros nos enfocamos en una postura netamente abolicionista, pues lo que yo propongo va a colisionar, porque esto se propugna porque incluso la domesticación pues pueda tener un fin, esto entendiendo como un sometimiento del animal hacia el ser humano. Mas, sin embargo, yo también trato de ser empático de algún modo porque en la actualidad he visto que existen muchas personas que están brindando un tipo de asistencia con animales para ciertas personas para tratar problemas psicológicos como la ansiedad, la depresión, el autismo. Si bien es cierto, tuviésemos que enunciar que no pudiésemos realizar estas actividades, si las vemos materializadas en la realidad, pues estas se deben de tratar de regular, aunado a que, bueno, muchas veces, incluso yo lo mencionaba, el animal, más que sopesar una de estas actividades como un trabajo, una obligación, ellos lo sopesan como una actividad recreativa. Incluso ya lo mencionaba Martha Nussbaum, que dice, es mejor tener a un animalito de algún modo desempeñando una cierta actividad a que tenerlo únicamente en casa sin hacer actividad alguna. Y vemos que estas actividades de asistencia en terapias pues no forzan al animal a realizar un trabajo excesivo, sino que por el contrario, pues lo que se busca es que tener un animal que esté contento, que esté sano, para que ese mismo estado de ánimo pueda ser transmitido al ser humano. Eso, bueno, es en cuanto hace a la pregunta de que si se debe de prohibir. Yo creo que más que prohibirlo, se debe de regular. Y sobre todo se regular porque esa situación se está viendo. O sea, incluso en mi ponencia mencionaba una premisa a cargo de San Francisco de Asís, que decía, bueno, en cuanto no tengamos un mejor método para sustituir al animal, pues debemos de emplearlo. Incluso en mi investigación yo postulo animales de carga, animales de tracción, ellos ya no pueden ser considerados animales trabajadores. Esas actividades sí deben de tener una abolición. Pero, sin embargo, en las terapias, al ser actividades que impliquen menor riesgo, menor esfuerzo, y que se están materializando y que no tenemos un método todavía aún efectivo para sustituirlo, al menos pienso que debe de favorecerse a través de ¿qué? De una regularización. Ahora, usted me preguntaba por qué mencionarlos como derechos laborales y no como obligaciones. Yo creo que dando este paso nos estaríamos alejando de un paradigma especista y antropocéntrico, porque reconoceríamos en nuestro cuerpo normativo lo que realmente es verdaderos derechos que les asisten a los animales, y entre estos derechos los que yo postulo, los derechos laborales. Ya que, si bien es cierto, el nomen juris nos menciona obligaciones o de los animales de trabajo, lo cierto es que si analizamos estos preceptos normativos bajo una óptica axiológica, vamos a encontrar que efectivamente vamos teniendo diversos derechos, como un derecho a una jornada laboral que sea equilibrada y, sobre todo, yo cierro esta participación enunciando que estos derechos, más que ser limitantes, se tuviesen que concebir en un aspecto más amplio, porque se tienen que desarrollar más y mejores derechos, obviamente tanto a nivel
del mismo animal, de su valor inherente como a nivel laboral. En este caso yo decía, bueno, tenemos que tratar de buscar elementos para tener derechos equitativos. Obviamente no podemos hablar que una jornada laboral de 8 horas, como es la legal aquí en México para el ser humano, puede ser replicada para el animal, porque se estarían violentando principios de equidad, ya que si bien es cierto, tan solo la vida promedio de un perro frente a un ser humano no es igual. Entonces nosotros empezamos a tener diversos, más que respuestas, empezamos a tener más dudas, porque debe de haber mayor regulación y sobre todo tratar de que a través de esta regulación, pues cuidar a nuestros animales en compañía, que de algún modo van a brindar una cierta actividad o un servicio a la sociedad. Muchas gracias, José. Quería preguntarles a ti y a Daniel si es que tienen algunos comentarios sobre sus ponencias, ya que tratan temas muy similares. Pues sí, tratamos temas muy similares, la verdad. De hecho, la tesis mía es sobre los perros de trabajo de todos los derechos laborales o cuasi laborales, porque al final lo que nos debe unir es no tanto el nombre que le podamos darnos, si son derechos o si son obligaciones de la otra parte. Para mí es importante que sean considerados derechos, pero lo importante es que se llegue a un consenso legislativo donde se proteja la figura de estos animales que prestan servicio. Y vamos en la línea de lo que dice José Alfredo al final. Yo creo que debemos adaptar la normativa que hay de la manera que sea. En la tesis mía lo que parto del escenario es que aunque a día de hoy no sería aplicable el Estatuto de los Trabajadores porque fallan algunos elementos establecidos como relación laboral por cuenta ajena, pero sí hay otros colectivos en España que han sido protegidos por normas cuasi laborales, como por ejemplo los trabajadores autónomos económicamente dependientes, que se han entendido que son una parte débil de la relación laboral y en consecuencia deben ser protegidos por la legislación. Y eso es lo que propongo yo en la tesis, ¿no? Que haya una protección de índole laboral que proteja a estos animales. Muchas gracias, José. Sí, pues de algún modo yo concuerdo con lo que menciona el colega, ya que nosotros sí tenemos que buscar una regulación. Digo, acercándonos más a la postura de Donaldson y Kymlicka, ellos dicen, bueno, todo animal doméstico que esté bajo el cuidado de un ser humano también debe de ser tomado en cuenta en los acuerdos políticos. Uno de estos acuerdos políticos sería brindarles, en este caso, derechos laborales. Pues si bien es cierto, ellos están trabajando, de algún modo, pues también nosotros tenemos que ser recíprocos y de algún modo buscar que tengan una legislación que los puedan amparar, ya que ellos pues nos han ayudado desde tiempos ancestrales. Por consiguiente, es necesario que nosotros volteemos la mirada hacia ellos y tratemos de propugnar que, aunado a que se les reconozcan más derechos, los cuales pudiesen ser de primera generación, también se les reconozcan derechos laborales como pudiesen ser de segunda generación. Es cuanto. Solamente una cosita, ¿no? Por terminar esto del derecho laboral, quizás me quedo, y seguro que José Alfredo lo suscribe también, me quedo con una frase basada en un poema antiguo que dice que entra Coulter que le demos acceso a los animales también al pan y las rosas, ¿no? No solamente a la parte mala del trabajo, sino también a las bondades del derecho laboral, que han sido muchas, a lo largo de la historia se ha podido observar, y que le demos acceso a ese pan y las rosas, que no es poco. Sí, en efecto, o sea, nosotros tenemos que retribuir si ellos nos están dando un apoyo a través del cual le estamos satisfaciendo una necesidad. Por consiguiente, como un contrato laboral bilateral debe de tener contraprestaciones, y una de ellas es brindarle alimento, alojo, seguridad social, incluso equipo de protección personal para que ellos al momento de desempeñar su actividad pues no se vean menoscabados en su bienestar.